Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Alex Saab ya está en la ciudad de Miami bajo custodia federal y su caso reaparece en el centro de las investigaciones contra el entorno de Nicolás Maduro. Tiene mucha información en contra del régimen. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre cómo se produjo su llegada y qué tan avanzado está este proceso? Les contamos en el siguiente informe. Cerca de las 9:15 de la noche y bajo un fuerte operativo de seguridad federal se registró en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka en Miami la llegada de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el cerebro financiero del chavismo. Así, con barba blanca y más delgado, se vio Saab a su llegada a territorio estadounidense otra vez para enfrentar a la justicia de Estados Unidos. El operativo estuvo coordinado por la DEA, el FBI, además de los departamentos de justicia y de Estado. Desde Venezuela, las autoridades calificaron su envío como una deportación. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que el procedimiento se realizó en el marco de una solicitud internacional, considerando que Saab se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, a través de su cuenta en X, celebró la decisión y advirtió: ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Gracias al pueblo de Venezuela. El regreso de Saab a la custodia de Estados Unidos ocurre a menos de 3 años de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden. El caso abre la posibilidad de que Saab pueda convertirse en un testigo clave en las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. En la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, desde 2019, Alex Saab enfrenta un cargo federal por conspiración para lavado de dinero. Según los fiscales estadounidenses, el caso está relacionado con un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares a través de estructuras financieras internacionales y contratos públicos. Con su ingreso a territorio estadounidense, el caso vuelve a avanzar en su trámite ante la justicia federal. Fiscales en Miami ya habrían reactivado dichas investigaciones. Se espera que en las próximas horas o días, Saab sea presentado ante un juez federal en Miami para su primera comparecencia y definir su situación procesal inicial. Muy bien, avanzamos esta tarde. A continuación, la entrevista completa con Roberto Denis. Es el periodista venezolano de Armando.info, que precisamente ha investigado hace muchos años a Alex Saab. Sabe qué hay detrás de lo que él tiene en información en contra de Nicolás Maduro, en contra de su esposa Cilia Flores. Vamos a revisar esta entrevista que hicimos con mi compañero Andrés Triviño. Cayó una de las fichas más importantes del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que Alex Saab corría el rumor que había sido capturado en el mes de febrero, pero hasta el momento no se sabía a ciencia cierta dónde estaba, hasta que finalmente ayer ya se confirmó que Venezuela le entregó esta importante ficha a Estados Unidos y él está ya allí compareciendo ante la justicia. Una de las personas que más sabe sobre este hombre, que ha investigado desde el portal de investigación Armando.info, es el periodista venezolano Roberto Denis, que nos acompaña hasta ahora. Le agradecemos mucho este contacto. Gracias por estar en Noticias Caracol. Hola, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y arranquemos entonces por esa pregunta genérica. ¿Qué significa esta segunda extradición, la segunda vez que está Alex Saab allí en Estados Unidos? A ver, yo creo que hay dos lecturas, ¿no? La primera tiene que ver con lo político, y es que evidentemente Delcy Rodríguez no descubrió ayer quién es Alex Saab. Delcy Rodríguez no descubrió ayer que Alex Saab es un empresario colombiano que está vinculado a hechos de corrupción. Entonces, esta deportación ocurre en marco de las negociaciones que tiene Delcy Rodríguez con la administración de Donald Trump. Es evidente que ella está canjeando esta ficha por algo, quizás todavía no sabemos qué es, y lo está haciendo también porque Alex Saab era una figura más ligada al entorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Es una forma de, digamos, entregar algo en lo que en teoría no pierde mucho y seguir, digamos, ganando la confianza de la administración Trump. Eso, digamos, del lado político. Después, desde el punto de vista judicial, esto sí tiene una repercusión enorme. Alex Saab es el operador financiero de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde hace muchos años, desde que Nicolás Maduro estaba en el cargo de presidente de la República. Empezó siendo una suerte de contratista favorito a convertirse, como digo, en una suerte de operador financiero
de donde todos los negocios dependían de él, donde prácticamente el señor Alex Saab representaba a Nicolás Maduro. Y tomando en cuenta que Nicolás Maduro y Cilia Flores están enfrentando ahora la justicia de los Estados Unidos, yo creo que es evidente que la pieza de Alex Saab va a ser, digamos, esa última pieza del rompecabezas judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Habrá que ver si el señor Alex Saab va a colaborar, va a entregar información, digamos, toda esa información que sabe vinculada a hechos de corrupción, flujos de dinero, circuitos financieros que se usaron para mover cientos de millones de dólares en la corrupción venezolana, o sencillamente decide enfrentar la acusación que en las próximas horas, la nueva acusación que tiene que darse a conocer por la Fiscalía de los Estados Unidos. Roberto, es para mí un gusto saludarlo y yo quiero preguntarle, mire, en Venezuela se le acusa de corrupción, pero ¿por qué y qué tiene que ver esto con Estados Unidos? A ver, la historia de Alex Saab es larga. Como decía, digamos, si uno quiere circunscribirla, digamos, a una etapa, podríamos decir de 2013 en adelante, desde que Maduro se hizo presidente, Alex Saab tuvo negocios de toda índole, construcción de viviendas prefabricadas, estuvo en el programa de los CLAP, de la venta de alimentos subsidiados, de la peor calidad posible con sobreprecios, estuvo en las exportaciones ilegales de oro venezolano, estuvo en la venta de crudo, de petróleo venezolano para evadir sanciones, y mucho de ese dinero ni siquiera entró a las arcas de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana. Entonces, muchas de estas operaciones de Alex Saab han sido investigadas durante años, no solo en Estados Unidos, por cierto, en varias jurisdicciones, pero han sido investigadas por hechos de corrupción, por posibles hechos de lavado de dinero, tramas financieras, digamos, que se idearon sencillamente para esconder fondos públicos venezolanos, pero manejados discrecionalmente por personajes como él. Entonces, digamos, la justicia de los Estados Unidos entra de lleno, porque muchas de estas operaciones siempre tuvieron un banco corresponsal en los Estados Unidos, al ser operaciones en dólares. Alex Saab, recordemos que en 2019 había sido acusado por lavado de dinero. Y esa acusación era solo por uno de los negocios obtenidos en Venezuela, el primero, el de las viviendas prefabricadas, de las casas prefabricadas. Pero como les digo, después hay muchos más. En aquel momento él se libra, digamos, de la justicia de los Estados Unidos, porque en diciembre de 2023, en medio de las negociaciones políticas entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro, uno de los acuerdos fue devolver a Alex Saab a Venezuela porque así lo pedía Nicolás Maduro. Entonces ahora, como decía antes, hay que esperar para conocer con exactitud la nueva acusación, pero muy probablemente va a estar vinculado a hechos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencia, desviación de fondos obtenidos de manera ilícita y toda una serie de crímenes y delitos financieros sobre los cuales la justicia de los Estados Unidos tiene jurisdicción. Me detengo en ese año que usted estaba mencionando, 2023, diciembre, cuando se devuelve justamente a propósito de las negociaciones Biden-Maduro y luego es nombrado ministro. Pero entonces, ¿cómo entender que ese mismo régimen que lo nombra ministro ahora es el mismo gobierno, por así decirlo, el encargado, el de Delcy Rodríguez, el que lo envía nuevamente a Estados Unidos? Yo siempre he dicho que para entender la naturaleza del régimen venezolano uno tiene que pensar precisamente en personajes como Alex Saab. En su momento, como bien decía, fue un hombre muy poderoso, poder que le dio Nicolás Maduro y Cilia Flores. Todos los negocios que obtuvieron fue básicamente por la concesión y la decisión de ellos. Como bien dices, toda vez que fue liberado, Maduro lo convierte en ministro, lo eleva a esta condición de funcionario público, cosa por cierto ilegal, porque él es un ciudadano nacido en Colombia. Y lo que estamos viendo ahora es, digamos, una suerte de reacomodo del chavismo, y en ese reacomodo del chavismo, las distintas facciones que hay, ahorita la más fuerte evidentemente es la de los hermanos Rodríguez, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Y en medio de esta, digamos, suerte de negociación, presión que hay del lado de los Estados Unidos, están cediendo cosas con tal de alargar la supervivencia del régimen. Y Alex Saab es una ficha muy, digamos, apetecida por los Estados Unidos, como digo, por todas las investigaciones que durante años hay, pero más ahora que están Nicolás Maduro y Cilia Flores presos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Delcy Rodríguez toma esta decisión, ciertamente es casi que incomprensible, digamos, a los ojos de la audiencia, incluso venezolana, entender esto, porque bueno, ¿cómo es que este señor que lo convirtieron en héroe, que luego de que fue detenido en Cabo Verde en
2020 se desató toda una campaña diplomática, política, de propaganda en defensa de él, donde se lo elevó casi que a una condición de un héroe revolucionario. Bueno, ¿cómo es que ahora, con un simple comunicado del SAIME, una oficina equivalente a lo que es Migración Colombia, bueno, con un comunicado de 15 líneas, ahora dicen que no, que el señor es un ciudadano colombiano, un empresario colombiano y que es público y notorio que tiene acusaciones o hechos de corrupción que se van a investigar en Estados Unidos? Pero es que ellos mismos, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, fueron claves en toda esa operación política, diplomática para la liberación de Alex Saab. Jorge Rodríguez, en determinado momento, siendo el jefe de la negociación, de la mesa de negociación política entre oposición y gobierno que se desarrollaba en México, suspendió esos diálogos de México hasta que no se liberara a Alex Saab. Jorge Rodríguez casi es el que trae en diciembre de 2023 en un avión a Alex Saab a Caracas, y ahora son los hermanos Rodríguez quienes lo están entregando a Estados Unidos. Entonces, por eso digo que uno lo tiene que entender dentro de esta lógica casi que mafiosa que es hoy en día el Estado venezolano, donde hay facciones de poder y la más fuerte es la que se está imponiendo en este momento, así como hace años era la más fuerte la de Nicolás Maduro, ahora la más fuerte es la de los hermanos Rodríguez. Muy interesante todo lo que está pasando en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, porque es que sí, como lo decía nuestro invitado, a inicios de año, tan solo unas semanas después, unos días después que Delcy asumiera como presidenta interina, pues fue destituido Alex Saab del cargo que ostentaba dentro del gobierno. Pero precisamente le quiero preguntar sobre eso, Roberto. ¿Cómo pasa un vendedor de llaveros colombianos a convertirse en una ficha tan clave y tan importante para el régimen de Nicolás Maduro y para el chavismo, por supuesto? Ese poder sencillamente lo logró al ganarse la confianza de Nicolás Maduro, Cilia Flores y todo el entorno familiar de ellos. Si uno se remonta y traza una línea de tiempo para ver todos esos negocios que fue obteniendo Alex Saab, uno verá que desde que Nicolás Maduro se hace presidente en abril de 2013, casi que meses después, desde una institución llamada Fundación Pro Patria 2000, controlada por los sobrinos y los hijos de Cilia Flores, empezaron a darle negocios millonarios en ese momento para la construcción de viviendas a Alex Saab. Viviendas, por cierto, que a día de hoy muchas no se han construido. Este señor entró al círculo familiar de Nicolás Maduro y Cilia Flores, se ganó la confianza, casi que se convirtió en el operador financiero también de la familia, y así fue que siguió ganando terreno, ganando poder y ganando negocios. Curiosamente, durante años, y nosotros que lo hemos investigado durante muchísimos años, nunca Nicolás Maduro hablaba, nunca nadie en el régimen reconocía la presencia de este señor hasta que cayó detenido por primera vez en junio de 2020 en Cabo Verde. Y ahí empezó toda esa campaña a la que me refería antes. Y fue así como logró ese poder. Y creo que lo que está demostrando esto hoy es que evidentemente Delcy Rodríguez lo entrega porque, bueno, es una ficha ligada, como digo, fundamentalmente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Entonces siente que está entregando algo, sí, valioso para los americanos, pero quizás en la decisión de ella o en el análisis de ella dirá, bueno, yo no tengo mucho que perder porque digamos, no era mi operador financiero, sino es de Maduro y Cilia Flores. Y es de presumir que sea la pieza que termine de hundir judicialmente a Maduro y a Cilia Flores en los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto tiene, sí, repercusiones evidentemente legales y vinculadas a la justicia, pero también desde el punto de vista político. Sí, eso es muy importante, por favor, Roberto. ¿Qué información tiene de él? Es decir, usted dice, podría terminar de hundir a Maduro, a su esposa. ¿A qué otras personas podría hundir del régimen? Esa es una buena pregunta, porque, a ver, si bien es cierto que él, como les digo, está fundamentalmente vinculado y fue Nicolás Maduro quien le dio todo este poder, pese a que todo el mundo, todo el régimen hacía parte, digamos, del mismo apoyo hacia Alex Saab. De hecho, Delcy Rodríguez era vicepresidenta de Nicolás Maduro cuando Alex Saab era ministro. Pero entonces ahora Delcy Rodríguez se enteró hace 2 días que el señor es venezolano, ¿no? Que no es venezolano, que es colombiano, ¿no? O sea, suena ridículo, pero es para que veamos lo que hay detrás de esto. Yo creo que si hay una persona que tiene información de los circuitos financieros, de las rutas financieras a donde se movieron cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción venezolana, sustraídos literalmente del Estado venezolano, ese es Alex Saab.
Y eso involucra, cómo no, operaciones en las que él participó, toda su red, todo su entramado vinculado a Maduro y a Cilia Flores, pero sin lugar a dudas él debe tener mucha información de otros operadores financieros vinculados a los Rodríguez, a Tarek El Aissami, también caído en desgracia, el exministro del petróleo, preso en Venezuela, a Diosdado Cabello. Es decir, este señor fue una suerte de contable de Nicolás Maduro durante más de una década. Imaginémonos todo lo que pudo haber visto, todo lo que conoció, y más allá de lo que él mismo participó. La pregunta aquí es si el señor Alex Saab esta vez está dispuesto, digamos, a colaborar con la justicia de los Estados Unidos para quizás conseguir una suerte de beneficio procesal o una pena, digamos, más leve. No lo sabemos, es una interrogante, pero sin lugar a dudas él tiene información. Y otra duda que a mí me surge es, bueno, ustedes lo decían en la introducción, Alex Saab estaba preso en Caracas desde febrero, en medio de un silencio oficial absoluto. Nadie se atrevía a confirmarlo. Jorge Rodríguez evadía la pregunta. El exfiscal Tarek William Saab un día desmintió y dijo que no estaba preso, pero después dijo no, que él no tenía información, a pesar de que era el fiscal general de la República. Yo no sé qué pasó con la figura de Alex Saab en estos meses hasta que finalmente es deportado a los Estados Unidos. Yo no sé si le habrán quitado, digamos, evidencias o toda la información que pueda tener vinculado, por ejemplo, a los Rodríguez. No lo sé, esto es una absoluta especulación, pero digamos, si hay alguien que tiene información de esas redes financieras, circuitos, y toda esa red global, porque esto salía en Venezuela, pero esto terminaba dándole la vuelta al mundo por todas las jurisdicciones que usaron, ese es Alex Saab. Claro, Roberto, estábamos hablando precisamente sobre toda la información que puede tener Alex Saab y lo que esto puede implicar para el caso de Nicolás Maduro, pero toda esta información también podría salpicar a políticos colombianos. Alex Saab, digamos, si hay dos figuras importantes ligadas a la política colombiana, digamos, que se conectan con Alex Saab, una es la ex senadora colombiana ya fallecida, Piedad Córdoba, y otro es el hoy candidato presidencial, Abelardo de las Priellas. Abelardo de las Priellas fue durante años abogado, el abogado principal de Alex Saab, así lo ha reconocido él, ha dicho que es su amigo, que le tiene aprecio, él no ha negado esto, pero hay algunas cosas que yo creo, en base a la información que manejo y que he documentado durante todos estos años, que creo que Abelardo de las Priellas no ha contestado. Y es que si uno ve todo el expediente judicial que se ventiló en los Estados Unidos mientras Alex Saab estuvo preso entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, varios de los documentos señalan que desde el año 2016 Alex Saab había hecho intentos y conversaciones con distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, entiéndase FBI, la CIA y creo que la DEA también en ese momento. Esas conversaciones ocurrieron con conocimiento de Abelardo de las Priellas. De hecho, hay una de esas conversaciones, dicho en el documento, que ocurre en la oficina de su abogado en Colombia, en Bogotá. Ahora bien, en público, Abelardo de las Priellas, al menos hasta 2018, seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano. Y que si se supiera que su cliente estuviera vinculado al régimen venezolano, él jamás lo defendería. Entonces hay una pregunta que, como digo, él no ha respondido, y es si desde 2016 lo sentó a hablar con las autoridades americanas porque lo estaban investigando por su rol en Venezuela, ¿por qué todavía en 2018 él en público decía que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano? Porque yo le contrapregunto, volvemos a ese debate de es abogado, defiende a una persona, es decir, no está involucrado en los delitos que pueda haber cometido esa persona, pero más allá de eso, sin hilar delgado simplemente con la pregunta es, ¿podría estar implicado de las Priellas en algún tipo de delito con base en lo que ustedes han investigado? Yo coincido con usted en el sentido de que, a ver, todo el mundo tiene derecho a la defensa y cualquier abogado decide con quién trabajar y al cliente probablemente el que mejor le pague. Yo no sé, no soy abogado. Pero señalaba esta contradicción porque me parece importante ante alguien que ahora pretende nada más y nada menos que ser presidente de Colombia. Nadie le está cuestionando por qué lo defendió o no lo defendió. Ahora, lo que creo que es cuestionable es por qué en público decía una cosa y en privado hacía otra. Como digo, desde 2016 Abelardo de las Priellas tiene conocimiento de que él mismo lo ha dicho, que él lo sentó a hablar con los Estados Unidos.
Pero entonces, ¿por qué hasta 2018 seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano? Esa es, yo creo, que la gran contradicción y la gran interrogante que él no ha resuelto. Si él, digamos, tuvo otro tipo de participación o no en los negocios de Alex Saab, yo creo que ahora se abre una oportunidad para conocer ante la justicia de los Estados Unidos muchas más cosas sobre Alex Saab, y quizás una puede hacer esa. Yo no lo sé, a día de hoy yo no tengo esa información. Pero como digo, ahora que nuevamente Alex Saab se sienta ante la corte de los tribunales de los Estados Unidos, quizás nos enteremos de más cosas que hasta este momento no sabemos. Ambos en público han manifestado que son amigos, que se tienen aprecio, etcétera. Muy bien. Roberto Denis, muchas gracias. Muy amable por habernos acompañado en este espacio. Hoy con la noticia del momento que tiene que ver con esta extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, que ya se encuentra en Miami. Un abrazo. Gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación. También a usted, Andrés, gracias por acompañarnos. Pablo, con mucho gusto, y bueno, por supuesto nosotros seguiremos haciéndole el desarrollo a esta importante noticia que ocurre, que es muy importante para todo el continente. Por supuesto que sí. En segundos les contaremos lo que está pasando desde Estados Unidos. 4:23 minutos, tiempo de seguir con las reacciones en el mundo, y saludamos a esta hora al líder opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, que está con nosotros. Señor Juan Pablo Guanipa, gracias por acompañarnos. Saludos a ustedes y muchas gracias por el contacto. Gracias por estar con nosotros desde Táchira, allí en Venezuela, recorriendo las calles. Ya vamos a hablar de eso, pero antes, ¿qué opina de la extradición de Alex Saab? Bueno, mira, todos sabemos en Venezuela, en Colombia, en el mundo, todos sabemos que Alex Saab es un delincuente. Lamentablemente, es una persona que se aprovechó de la relación que logró desarrollar con el señor Nicolás Maduro para hacer negocios con algo tan preciado como es la comida de los sectores más desposeídos del país. Él era el que buscaba todo lo que conformaba aquellas famosas cajas CLAP que distribuían selectivamente a los que estaban con el régimen de Nicolás Maduro, y que bueno, que habían comenzado ya en el régimen del señor Hugo Chávez. En el momento en que se dificulta un poco la adquisición de todas estas cajas, se mete en el negocio el señor Alex Saab y logra hacerse de él, y no solamente obtener los recursos para poder comprar esos ingredientes de esas cajas o esos artículos que conformaban esas cajas, sino que desarrollaron toda una trama de corrupción que, bueno, en la que participaron Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, el señor Saab, el señor Jorge Rodríguez y otros funcionarios del régimen venezolano. Después de que él sale a Estados Unidos, que lo atrapan y que comienza un proceso judicial en Estados Unidos en su contra, entra en el proceso de negociación que tuvo el señor Nicolás Maduro con el gobierno de Joe Biden, y entonces, bueno, en ese momento lograron ellos que soltaran a Alex Saab, y bueno, se vino a Venezuela a ser ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Y después de todo eso, vimos cómo era parte importante de todo el entramado de corrupción de Nicolás Maduro, y era supuestamente venezolano, se presentaba como venezolano, como diplomático venezolano, y todos sabemos lo que pasó después. Así que estoy convencido de que es una persona que ha hecho un profundo fraude al pueblo venezolano y que es absolutamente justo que esté hoy detenido y deportado. El problema de eso es también las contradicciones que se presentan dentro del régimen de Delcy Rodríguez y antes de Nicolás Maduro. Delcy no puede jamás en la vida negar que durante todos los 27 años de desgobierno que ha tenido Venezuela, ella ha sido parte fundamental de la toma de decisiones y ha estado en distintos cargos muy importantes. Ella ha dirigido la empresa petrolera, ella ha dirigido la relación del régimen con los empresarios, ella ha sido vicepresidente del país, ella ha sido ministra de Economía. Es decir, imagínate tú todo lo que ha sido Delcy, y no puede en este momento negar su vinculación con Nicolás Maduro, lavarse las manos y tomar la decisión de deportarlo sin que esto genere un conflicto interno del chavismo.
Bueno, Juan Pablo, pues qué alegría saludarlo y que esté usted en libertad. Más adelante estaremos hablando de este tema, pero usted tocaba un tema muy importante y precisamente es Delcy Rodríguez, como algunos lo llaman allí en Venezuela, el régimen interino de Delcy Rodríguez. Pero ¿cómo queda entonces este gobierno ya sin Alex Saab? ¿Podemos decir de alguna manera que se está desmoronando? ¿Qué es lo que está pasando allí al interior del gobierno? Bueno, mira, lo que hemos visto es que en los últimos días, en las últimas semanas, la señora Delcy ha venido tomando decisiones para desmontar todo el madurismo en el poder. Lo hizo con el fiscal general de la República, con el defensor del pueblo. Ahí lo que pasó fue que sacaron a gente vinculada a Maduro, es decir, para incorporar a gente vinculada a Delcy, es decir, colocaron al delcismo. Delcy está haciendo un cambio completo del gobierno, como lo hizo con el ministro de la Defensa, el señor Padrino López, saca a Padrino y coloca a alguien de su confianza como el señor González López. Y así lo viene haciendo y lo está tratando de hacer también en el Poder Judicial. Por eso nosotros le hemos dicho a los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos, le hemos dicho que es muy necesario que se ejerza presión en contra del régimen de la señora Delcy Rodríguez para lograr que las designaciones, especialmente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, sean designaciones que sirvan para algo. Porque si van a ser designaciones que sirven para sacar al madurismo, para meter al delcismo, allí no hay ninguna garantía de imparcialidad ni de trato justo y adecuado, de respeto al Estado de Derecho, ni nada de eso con esa gente. Entonces hay que lograr que si queremos ir por la ruta electoral, como lo queremos hacer desde la perspectiva pacífica y democrática, tenemos que tener instituciones que más o menos funcionen, sabiendo que son instituciones temporales y que pronto tendremos un nuevo gobierno y tendremos nuevas instituciones en Venezuela para iniciar un gran proceso de transformación nacional. Usted escribía en las últimas horas a través de sus redes sociales: Alex Saab se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y saquear a nuestra nación. Jerarcas como Delcy Rodríguez, estamos hablando, como los hermanos Rodríguez, como el mismo Diosdado Cabello. El testimonio de Alex Saab podría terminar de hundir a Nicolás Maduro, pero también enredar aún más a estas personas que están en este momento en libertad. Yo creo que sí, y creo que en ese entramado de corrupción del régimen de Nicolás Maduro están involucrados los hermanos Rodríguez, está involucrado el señor Diosdado Cabello, y hay otras personas que están involucradas en todo ese proceso de corrupción que se ha llevado en el país. Yo creo que nosotros tenemos que alertar acerca de lo que ha sido la participación de ellos en estos procesos, de manera que podamos contar con una determinación por parte de nuestros aliados de Estados Unidos de lograr que esto cambie lo más pronto posible. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Delcy está haciendo el trabajo, entre comillas, sucio, de sacar a alguna gente, y eso puede servir para sentar las bases de lo que puede ser la nueva institucionalidad en Venezuela. Pero yo le respondo a eso que nosotros en Venezuela tenemos la altura de miras y tenemos la posibilidad real de iniciar un gran proceso de transformación que parta de la soberanía popular. Lo ideal sería que se respetara lo que pasó el 28 de julio del 24, cuando ganó las elecciones Edmundo González, y eso fuera reconocido. Pero parece que esa perspectiva no es posible, las circunstancias nos indican que eso no va a ser posible, y lo que sí puede ser posible es hacer un proceso electoral donde se respete la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Creo entonces que Delcy debe salir por esa vía electoral y que allí debe comenzar un proceso de revisión de todos los casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Yo he dicho que para una transición es necesario que hayan algunas concesiones, pero en materia de corrupción y en materia de crímenes de lesa humanidad, creo que en esos aspectos no debe haber concesión alguna. Claro, Juan Pablo toca un tema muy importante que es la transición del poder, las elecciones del 28 de julio del 2024, la voluntad del pueblo. Una Venezuela democrática. Una Venezuela democrática, que es al final el pedido de muchísima de la población de este país.
Pero Juan Pablo, y para los que se están conectando hasta ahora, recordemos que Juan Pablo es uno de los mayores opositores en Venezuela, que trabaja de la mano y muy cercano a María Corina Machado, y para allá va mi siguiente pregunta, y es, ¿cómo están ustedes en este momento como oposición? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo? Teniendo en cuenta que María Corina está lejos y pues que cada uno de ustedes, digamos que está en un lugar distinto. Bueno, primero hemos vencido la cárcel, gracias a Dios, hemos logrado estar en la calle. Sin embargo, quedan todavía más de 500 presos políticos en Venezuela y estamos exigiendo su liberación, porque una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es una barbaridad. Nosotros estuvimos 9 meses presos, 10 meses en la clandestinidad, y bueno, la mayoría de los dirigentes hemos pasado por todo esto. Hoy nos hemos reencontrado en la calle. Hoy estábamos en el estado Táchira y ayer en el estado Barinas, dos estados importantes de Venezuela, y en esas actividades estaban Freddy Superlano de Voluntad Popular, Viallo Pilieri del Partido Convergencia, William Dávila del Partido Acción Democrática, nosotros de Primero Justicia, lo que determina que hay una real unidad en Venezuela y que quizás los vínculos que ellos hicieron en la cárcel, porque ellos estuvieron juntos, yo estuve aislado completamente durante todo mi cautiverio, pero los vínculos que ellos hicieron son vínculos que superan los límites de los partidos políticos y generan una relación de amistad y confraternidad que está ayudando mucho a que recorramos el país unidos y que esa unidad signifique que estamos haciendo actividad, que se dicte un cronograma y que haya una elección lo más pronto posible. Hoy hemos estado en el Piñal, en el estado Táchira, estado fronterizo con Colombia, estado muy vinculado con Colombia y con toda la realidad que se vive en la frontera con los venezolanos, y hemos visto que hay un estado totalmente dispuesto a seguir dando la pelea por la libertad y la democracia de Venezuela. La oposición entonces venezolana está unida, reconoce el liderazgo de María Corina Machado, está consciente de la urgencia de cambio político necesaria para que podamos tener un país libre y democrático, y estamos trabajando en la calle. Yo estoy seguro de que pronto estará María Corina en Venezuela, la acompañaremos entonces en esa gesta para luchar por las condiciones que permitan hacer un proceso electoral lo más pronto posible en el país. Señor Juan Pablo, vamos llegando al final. Me está diciendo la gente de prensa suya que están en ese recorrido, pero tengo una pregunta y es, hombre, ¿cómo ha estado Venezuela en libertad? ¿Cómo ha estado Venezuela con Nicolás Maduro capturado? Vemos luz al final de este túnel, la luz al final de este túnel. Este largo túnel. Sí, yo veo la luz al final del túnel. No creo que estemos todavía en libertad. Todavía hay persecución. Detrás del vehículo donde estoy está un vehículo del SEBIN. Ese vehículo nos ha acompañado en toda la gira que hemos hecho por el estado Táchira. Pero también en el estado Barinas tuvimos los vehículos del SEBIN persiguiéndonos permanentemente. Hasta ahora sin consecuencias, únicamente ejerciendo labor, vamos a decir, de vigilancia, de persecución, pero nada de tener contacto con nosotros ni nada. Pero bueno, hasta ahora podemos estar en la calle. Yo pude hasta salir del país a tener reuniones en Estados Unidos y regresar nuevamente a Venezuela, y estamos en ese esfuerzo por lograr generar esas condiciones para ir a un proceso electoral. Tenemos mucha esperanza, tenemos mucho optimismo. Estamos perdiendo el miedo en Venezuela y eso es muy positivo. Pero también hay mucha desesperación. Y hay desesperación, hermanos, porque la situación del país es muy crítica y esa crisis se vive en la casa de cada uno de los venezolanos. Y por eso los venezolanos saben que la única forma de lograr que haya un cambio económico y social en el país y que su economía pueda mejorar es que tengamos un cambio político. Y eso se lo digo yo a todos los actores, incluyendo a los Estados Unidos. Le decía a Trump recientemente, señor presidente Trump, catire Trump, hermano, si tú quieres recuperar económicamente a Venezuela, lo mejor que puedes hacer es facilitar lo más pronto posible un proceso electoral. Porque un proceso electoral presidencial nos va a permitir que el cambio sea una realidad, pero nos va a permitir también tener Estado de Derecho, separación de poderes, primacía constitucional, principio de legalidad, y eso va a permitir tener seguridad jurídica, y la seguridad jurídica produce confianza,
que hoy no existe en Venezuela. Con Delcy allí nadie tiene confianza de invertir en Venezuela, y con la confianza que podemos lograr con un proceso de institucionalización del país, podemos lograr muchas inversiones extranjeras en los aspectos que sabemos que pueden ser muy, muy positivos para el país y para los inversores que están en el área de los hidrocarburos, en el área de la minería, en el área del turismo, de la industria, en tantas áreas que se pueden desarrollar muy rápidamente en Venezuela. Entonces, ese sentido de urgencia creo que debe llamarnos a todos la atención, y creo que la presencia de María Corina en Venezuela va a lograr encauzar toda esa angustia y desesperación que tiene el pueblo venezolano hacia un proceso electoral que esperamos que sea muy pronto. Señor Guanipa, ¿ustedes cómo ven esta propuesta? Ya usted nos ha dado más o menos una noción de esta respuesta, pero ¿ustedes cómo ven esa propuesta del presidente Trump, que exista un gobierno en el que se comparta el poder entre María Corina y Delcy? Mira, yo no creo que eso sea viable, ni posible, ni recomendable. Yo creo que el pueblo venezolano está bastante claro en qué es lo que necesita. Y ya el 28 de julio del 24 dimos esa demostración. Y creo además que este ha sido un pueblo que ha logrado resistir y que nunca permitió que se colonizara su conciencia. Ese pueblo está listo para llevar adelante un proceso político que nos permita tener una nueva presidenta de la República. Y yo creo que el chavismo debe tener el espacio que le corresponde. Ese espacio es la oposición. Ellos tienen que entender que tienen el rechazo de la población. Más que rechazo, tienen el repudio de la población venezolana. Y bueno, de acuerdo al caudal de votos que saquen, que debe ser muy pequeño, que tengan el espacio en la oposición que les corresponda. Pero no es justo que ellos, siendo una minoría, pretendan asumir labores de gobierno, porque todos sabemos que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Ellos tendrán el respeto como minoría que nunca le dieron al pueblo venezolano, que es opositor durante todos estos 27 años. Nos hicieron la vida imposible, impidieron o impedían o trataban de impedir que hiciéramos política en Venezuela. Y hoy por hoy estamos conscientes de que esos días tan oscuros ya pasaron y que nos acercamos hacia una Venezuela de progreso, de justicia, de bienestar, de Estado de Derecho, de libertad y democracia. Muy bien, Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, gracias por estos minutos con nosotros, por reaccionar al tema de Alex Saab, pero también por hablarnos de cómo se imagina o cómo están planeando una transición en Venezuela. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por estar siempre pendientes. Que... Y yo siempre aspiro que Venezuela y Colombia podamos caminar juntos, con gobiernos democráticos, hacia la posibilidad de ser los dos grandes países que somos. Claro que sí, la gran Colombia, Colombia, Venezuela. Antes de que se me vaya Andrés, que es que quería, porque él se tenía que ir a esa gira que está haciendo en Táchira, pero quería como recalcar, por ejemplo, usted le hace la pregunta de si él se imagina ese gobierno con una parte de María Corina Machado y otra de Delcy Rodríguez. Él dice que no lo ve viable. Él dice que definitivamente no, y por supuesto la oposición ha sido muy enfática en esto. Ha sido muy generoso el señor Guanipa en darnos todos estos minutos, porque sabemos que está muy ocupada allí en el estado de Táchira, pero también es una gran noticia, Pablo, que lo podamos tener aquí en vivo y que podamos hablar con él, como él lo decía, sin ningún problema, sin ninguna presión, en libertad, porque es que recordemos que él pasó varios meses como preso político, y por supuesto nosotros aquí estuvimos reportando sobre ese fatídico momento, y como él, muchísimos, y como nos decía, también más de 500 personas que aún se mantienen en las cárceles sin haber cometido ni un solo delito. Mantienen detenidos. Muy bien. Andrés, gracias por estos minutos. Pablo, como siempre, un gusto, y por supuesto seguiremos muy atentos a esta importante noticia.